Bueno, le contábamos al comienzo del noticiario, se reportó durante esta jornada la cifra más alta de contagios COVID-19 en el país. Pasó ayer también la más alta y el día anterior, ¿no? Pero esta vez estamos hablando de 26.727 casos con una positividad que llega al 19,1% a nivel nacional. Además, se registró el récord de test realizados, 125.215. Hay que profundizar en la situación sanitaria y estamos en contacto con Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Primero que nada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Buenas tardes, Iván. Preguntarle lo primero, ¿es este el pic esperado de Omicron en Chile o todavía quedará más por crecer en casos de contagio? Es difícil decirlo porque los casos han seguido aumentando, algunos días tienden a estabilizarse, pero después tenemos un nuevo aumento que también coincide con que ha aumentado la capacidad de testeo, ¿no es cierto? Así es que es probable que sigan subiendo los casos, pero también sabemos de lo que ha ocurrido en otros países que esta ola de Omicron, que se transmite rápidamente y tiene una pendiente muy pronunciada, dura algunas semanas, 4 o 6 semanas, y después tiende a empezar a bajar también rápidamente. Así que yo diría que probablemente el pic, no sé hasta qué nivel vamos a llegar, pero debiera ocurrir dentro de la próxima semana o de aquí a más tardar de aquí a 2 semanas. Eso es lo que uno esperaría. Sí, se lo pregunto, doctor, porque hay algunos especialistas también, colegas suyos, que han hablado que incluso podríamos llegar a tener cifras como 40.000 contagios al día. ¿Es eso esperable? Bueno, no, el virus siempre nos sorprende y como usted señalaba, llevamos en 27.000, lo cual supera largamente los mayores números que tuvimos en los peores momentos de la pandemia. Y lo de peores me refiero no solo cuando había muchos casos diarios, sino que mucha gente hospitalizada, conectada a ventilación mecánica, etc. Aquí hemos tenido muchísimos casos, pero afortunadamente menos graves, que como usted sabe, a pesar de este aumento se ha mantenido bastante estable el número de personas en unidad de paciente crítico y conectado a ventilación mecánica, muy por debajo de lo que ocurrió en el pasado y con casos diarios menores que los actuales. Ahora, claro, la comunicación de riesgo por lo mismo es bien compleja porque aumentan mucho los casos, aumenta la positividad. Sin embargo, las UCIs todavía siguen estando con, no vamos a decir con holgura, pero con un margen bastante razonable, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, además estamos en verano, mucha gente haciendo incluso cambio de veraneantes ahora a fin de mes. Cuesta la comunicación de riesgo, cuesta que la gente no se aglomere, que no salga a restaurantes, a fiestas o haga reuniones masivas. ¿Es una de las complicaciones de Omicron? Sí, tal como usted lo señala, muchas personas ya han ido aprendiendo que estos casos, en la mayoría de ellos, se trata de cuadros febriles, de algunos dolores musculares, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, pero no otras complicaciones. Ahora, no son casos leves, sino que se parece bastante a una influenza clásica que deja a la persona no solo en aislamiento porque tiene que cumplirlo de 7 días, sino que porque realmente se siente muy mal y no puede retornar a sus actividades. Así que no es algo menor y puede echarle a perder las vacaciones y el descanso a muchas personas. Así que, y por supuesto, si estas personas no han recibido ninguna dosis de vacuna o están atrasados en su programa de vacuna de refuerzo y o tienen algunas enfermedades crónicas, muchos de ellos tienen varias, ahí el riesgo naturalmente de que requieran hospitalización y apoyo ventilatorio va aumentando y eso es lo que nos ha tocado ver en el hospital y en las clínicas. Ahora, doctor, hemos visto como muchas comunas, 64 si no me equivoco, en el último informe retroceden en el plan paso a paso, lo hacen el día sábado a las 5 de la mañana. Dentro del plan paso a paso actual no están consideradas las cuarentenas. Hay una decisión anunciada ya por el gobierno electo del presidente Boric de retomar la presencialidad como pilar fundamental de las clases en marzo. ¿Es probable que lleguemos con el pic de Omicron muy cercano del inicio de clases? ¿Usted ve posibilidad de que las cuarentenas vuelvan en un escenario que se complejice? No, yo creo que no, definitivamente en este momento, con la situación actual en Chile y en el mundo, la variante que circula, el porcentaje de personas vacunadas que ya han tenido la infección, no tendría justificación, confinamiento y cuarentena. Y yo tengo esperanza de que el pic se produzca, como le digo, durante febrero y que en marzo ya los casos vayan descendiendo y que ello permita definitivamente el retorno a actividades presenciales
educacionales, especialmente la educación escolar y también la educación superior, que se ha visto muy perjudicada durante estos 2 años de pandemia. Pero sí retroceder en el plan paso a paso, porque una de las complicaciones es la contagiosidad. Entonces, claro, cuando hay mucha gente reunida, no sé, en un restaurante, por ejemplo, o en una fiesta, se deja de usar la mascarilla, aumenta los contagios y a lo mejor la probabilidad de morir es más baja que con otras variantes, pero la posibilidad de terminar hospitalizado, intubado, en una UCI sigue estando presente. Y quizás el riesgo no es la cantidad de muertos, sino que si se colapsa o no el sistema de salud integrado público-privado que tenemos hoy por hoy. Sí, por cierto, si los números totales son muy elevados, aunque el porcentaje de los que requieren hospitalización sea bajo, eso igual va a ser un número importante y vamos a volver a congestionar el sistema. Recordemos que estos retrocesos del plan paso a paso tienen que ver básicamente con aforos en la actualidad. Y eso me parece muy razonable. Además de mantener de manera estricta las medidas de autocuidado que funcionan. Los casos que vemos de contagio, ¿no es cierto?, tienen que ver precisamente con actividades más bien de tipo social, donde las personas se sacan la mascarilla, ¿no es cierto?, y se producen estos contagios, porque es un virus que rápidamente, en muy pocos minutos, ¿no es cierto?, puede producir contagios. Así que es lo que hay que hacer en este momento, pero no está considerado en el plan paso a paso y yo no creo que sea necesario ni volver a los confinamientos, cuarentena, ni cerrar fronteras, que tampoco va a tener ningún impacto porque los contagios se están produciendo a nivel local. Ahora, doctor, ¿usted comparte la mirada algo optimista que da el director para Europa de la OMS diciendo que probablemente después de Omicron la pandemia deje de ser, de tener la gravedad que ha ido teniendo? Incluso algún país europeo ya la declaró que no era una emergencia nacional. Bueno, es una esperanza que tenemos muchos especialistas, infectólogos, ¿no es cierto?, y virólogos, conociendo un poco lo que ha ido ocurriendo y la historia de las pandemias de otras enfermedades virales respiratorias. Es posible que en este momento, donde un gran número de personas se ha infectado y se va a seguir infectando, ojalá los menos, más los que ya se habían infectado previamente, más el gran número de vacunados, ya vamos partiendo con cuarta dosis de refuerzo, todo ello probablemente va a permitirnos alcanzar la tan deseada y comentada en el pasado, ¿no es cierto?, inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, que permitirá que este virus siga circulando, pero en bajos niveles, y que la mayor parte de la población ya tenga una protección razonable contra este agente. Sin embargo, también persiste una cuota de duda a propósito de si las actuales vacunas tienen la eficacia que han tenido con otras cepas. Se lo pregunto porque laboratorios como Moderna o como Pfizer están en una verdadera carrera contra el tiempo para obtener una vacuna distinta de la que hoy día están vendiéndola a todo el mundo. Hay que decir que además de hacer una gran labor científica, se ha hecho un gran negocio, ¿no?, de por medio. Y si la vacuna fuese tan efectiva, ¿cuál sería la necesidad de sacar estas vacunas que tienen una mutación, que tienen una diferencia, perdón? Bueno, mire, tenemos ya alguna información de la protección que proveen estas vacunas contra la variante Omicron. Por ejemplo, después ya de una tercera dosis al menos de Pfizer, se obtiene una protección razonable, solo el 70% para prevenir infección y mucho mayor, del 90% para prevenir hospitalización y muerte. No sabemos después de la cuarta dosis, probablemente sea igual o superior. Pero de todas maneras, las compañías están trabajando todas, no solo Pfizer, sino que otras compañías que producen vacunas basadas en otras plataformas, virus inactivado como Sinovac, sí, o vector viral, ¿no es cierto?, AstraZeneca, en modificar, ¿no es cierto?, las que usan virus inactivado, tomar este mismo virus, ¿no es cierto?, Omicron, e inactivarlo y desarrollar una vacuna. En los otros casos lo que se hace es una modificación de el código genético, ¿no es cierto?, incluido, de tal manera de que esta protección que proveen contra la proteína S, que es lo que genera las vacunas de RNA y la de AstraZeneca, esté más relacionada con esta nueva variante que con la variante original. Todo eso se está haciendo, pero ya con lo que tenemos, ¿no es cierto?, estamos logrando una protección razonable. Insisto, después ya del primer refuerzo en adelante, con 2 dosis se cae bastante la protección contra Omicron, así que por eso es importante que sigamos avanzando en esto, paralelamente con las medidas de autocuidado y todo lo demás, porque vamos corriendo en paralelo, o sea, la pandemia sigue avanzando, ¿no es cierto?, así que no toda la gente va a alcanzar a recibir su dosis de refuerzo cuando ya le toque enfrentarse al virus.
Bien, pues doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, le damos las gracias por estos minutos de su tiempo, que tenga buena tarde, muy amable. Buenas tardes, Iván. Que esté muy bien. Muy bien.